Existe una fuerza invisible que moldea tu destino con más precisión que el talento, más poder que la suerte, más constancia que cualquier circunstancia. Esta fuerza es silenciosa, pero poderosa. No se puede tocar, pero mueve montañas. No se puede medir, pero transforma vidas enteras. Y esa fuerza tiene un nombre simple, pero sagrado: fe. Pero no hablo de una fe ciega que espera con los brazos cruzados a que algo suceda. Hablo de una fe activa, consciente, cultivada. Aquella que Napoleon Hill describió como el estado mental que transforma un deseo ardiente en realidad concreta. La fe, en este sentido, es el combustible invisible de la acción audaz. Es la convicción absoluta de que, aunque no se vea el camino, se irá pavimentando paso a paso. Es la certeza inquebrantable de que el universo, o Dios, si lo prefieres, conspira a favor de quien cree con todas las fibras de su ser. Piensa en grandes nombres que cambiaron la historia. Henry Ford creía que sería posible poner un carro en el garaje de cada familia americana cuando todos decían que era absurdo. Walt Disney veía castillos y sueños en pantanos infestados de mosquitos. Thomas Edison falló 1000 veces hasta descubrir la bombilla eléctrica, y en ninguna de esas 1000 tentativas su fe retrocedió. Porque cuando la mente está impregnada de fe verdadera, las dificultades se convierten en escalones y lo imposible se transforma en una palabra mal interpretada. La fe es la matriz creadora de todo logro. Napoleon Hill afirmaba que la fe es el estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión y que, una vez internalizada, moldea la mente subconsciente para actuar en dirección a los objetivos más audaces. En otras palabras, aquello en lo que crees con suficiente fuerza emocional se convierte en una orden para tu cerebro, y el cerebro, obediente, empieza a moverse, a ver oportunidades, a generar ideas y a guiarte paso a paso, hasta la concreción de lo que antes era solo un deseo. Pero ¿cómo activar este tipo de fe? ¿Cómo blindar la mente contra el miedo, contra las dudas, contra las voces externas que insisten en desacreditar tus sueños? ¿Cómo transformar un simple querer en una convicción que mueve lo imposible? De eso vamos a hablar ahora. En los próximos minutos quiero presentarte 5 principios que revelan cómo la fuerza de la fe puede crear, ladrillo a ladrillo, la realidad que tanto deseas vivir. Cada uno de estos principios está basado en las enseñanzas de Napoleon Hill, pero también comprobado por las vidas de hombres y mujeres que se atrevieron a creer, incluso cuando no había razón aparente para seguir creyendo. Si aplicas lo que estás a punto de escuchar, no tendrás solo inspiración, tendrás dirección, porque la fe verdadera no es solo sentimiento, es acción combinada con convicción, y donde hay acción con propósito, el resultado es inevitable. Comencemos con el entendimiento de que la fe verdadera es, ante todo, una decisión. No una emoción pasajera, no un optimismo superficial, sino una elección consciente de creer en lo que aún no se ve, como si ya fuera realidad. Es un compromiso diario con la visión de lo que deseas construir, incluso cuando los ojos ven lo contrario. La fe no es esperar a que todo se vuelva más fácil. Es mirar al caos y afirmar con convicción inquebrantable: esto no me detendrá. Esta fuerza mental es el primer paso en la creación de cualquier realidad. Sin ella, te conviertes en rehén de las circunstancias. Con ella, te conviertes en el creador de tu propia historia. Thomas Edison, antes de inventar la bombilla eléctrica, enfrentó 1000 intentos fallidos. Imagina 1000 fracasos, 1000 veces siendo llamado loco, 1000 días yendo a dormir sin un resultado visible. Pero él no lo llamaba fracaso, lo llamaba aprendizaje. ¿Y qué lo sostuvo en este camino? La fe. La creencia absoluta de que la solución existía y de que él era capaz de encontrarla.
Edison no veía el error como enemigo, sino como una etapa. Esa es la primera señal de la fe verdadera. No depende de la evidencia, depende de la decisión. Ahora para y reflexiona. ¿Cuántas veces has renunciado a algo porque no viste resultados rápidos? ¿Cuántas veces abandonaste una idea porque nadie a tu alrededor creía? ¿Cuántas veces dejaste que el miedo a la duda tomara el lugar de tu visión? La fe comienza a cultivarse cuando eliges creer, no importa lo que digan, no importa el tiempo que lleve, no importa cuántas puertas se cierren. Es el ancla emocional que te une a tu visión cuando todo lo demás intenta soltarte. Pero la fe, para convertirse en creadora, necesita ser alimentada. Napoleon Hill enseña que esta alimentación sucede mediante la repetición. La mente subconsciente, responsable de las acciones automáticas, de las reacciones emocionales y de las decisiones impulsivas, responde a aquello que se repite constantemente con emoción. Por lo tanto, la autosugestión se convierte en el mecanismo principal para implantar la fe. Repetir diariamente con intensidad emocional las metas, los objetivos, las visiones de futuro, como si ya fueran realidad. Es como programar un GPS interno que, incluso ante desvíos y tormentas, continúa recalculando la ruta hacia el destino elegido. Una persona sin fe espera pruebas para creer. Una persona con fe cree hasta que las pruebas aparecen. Es por eso que los que realizan más no son necesariamente los más inteligentes ni los más favorecidos, sino los más determinados a creer en su propia visión. La fe es lo que te hace levantarte después de la crítica, continuar después del fracaso e intentarlo una vez más cuando todos ya han parado. Y no estamos hablando de fe aislada, sin acción. La fe, en el contexto de la creación de realidades, siempre está acompañada de movimiento. Es la fe que actúa, que escribe el plan, que hace la llamada, que da el primer paso, que enfrenta la incomodidad, que soporta el no. Cada pequeña acción hecha con fe es como un ladrillo colocado en el edificio de tu nueva realidad. Y sí, habrá dudas. Habrá días difíciles. La fe no elimina el dolor, pero redefine su significado. La diferencia entre quien alcanza y quien desiste está en lo que se hace en los días en que todo parece desmoronarse. Quien tiene fe, respira profundo y continúa. Porque dentro de esa persona existe una certeza silenciosa. Voy a llegar. No sé cómo todavía, pero voy a llegar. Así que el primer paso es tomar esa decisión. La decisión de creer más en tu visión que en las voces externas. De alimentar tu mente todos los días con imágenes, frases, metas que representen tu futuro. Y de actuar como si ese futuro ya estuviera en construcción, porque lo está. Y comienza dentro de ti. El segundo punto es comprender que la fe solo se vuelve creadora cuando supera el miedo. Miedo y fe no pueden coexistir en el mismo espacio por mucho tiempo. Uno sofocará al otro. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Desean cosas grandiosas, hacen planes inspiradores, pero internamente alimentan miedos silenciosos que sabotean cada paso. Miedo al fracaso. Miedo al juicio ajeno, miedo a no estar listo, miedo a intentar y descubrir que no eres capaz. Y esos miedos, aunque no se digan, hablan con fuerza dentro de la mente, paralizan el cuerpo, drenan la energía, posponen decisiones y transforman días prometedores en ciclos de estancamiento. La fe no es ausencia de miedo, es la valentía de avanzar a pesar de él. Es una promesa interna que haces contigo mismo. Aunque sienta miedo, no me dejaré guiar por él. El problema es que nos han enseñado a creer que solo debemos actuar cuando nos sentimos seguros. Pero la seguridad viene de la acción, no antes de ella. La fe que construye realidad es la que se mueve aunque le tiemblen las piernas. Es el primer paso en la oscuridad. La mano que golpea la puerta que nadie ve todavía. Napoleon Hill nos alertó. El miedo
es el mayor enemigo del progreso. En Piense y hágase rico, identifica los 6 miedos básicos que más paralizan al ser humano. El miedo a la pobreza, el miedo a las críticas, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Y todos esos miedos, en esencia, son variaciones del miedo al fracaso. Pero el fracaso, visto con los ojos de la fe, cambia de significado. Deja de ser un final y se convierte en un capítulo, un ajuste, un realineamiento. Algo que te fortalece y no te define. Imagina, por ejemplo, a alguien como Oprah Winfrey, rechazada, abusada, desacreditada. Aún así, ella continuó. ¿Por qué? Porque tenía fe. Una fe cultivada incluso frente al trauma. Ella no sabía cómo, pero creía que algo grande la esperaba. Y eso moldeaba sus decisiones, sus acciones, su mirada. La fe era más grande que el miedo, y el resultado es una historia de superación que inspira a millones. No porque todo fuera fácil, sino porque ella eligió no ser movida por el miedo. ¿Y cómo se construye esa fe que supera el miedo? Con práctica diaria, con pequeñas victorias, con la decisión deliberada de enfrentar lo que temes. Empieza con lo que está a tu alcance. Habla aunque te tiemble la voz. Envía ese mensaje, propone esa idea, haz el movimiento. Cada vez que enfrentas el miedo, él se encoge y a cada paso valiente, tu fe crece. Es como un músculo que se fortalece en la adversidad. Es fundamental también proteger tu mente. Evita alimentar pensamientos que refuerzan el miedo. Filtra lo que consumes. Rodéate de mensajes, personas y ambientes que activen tu valentía, no tu duda. El subconsciente absorbe todo con intensidad y necesitas entrenar tu mente para creer en lo mejor, incluso cuando todo grita lo peor. Esto requiere vigilancia, pero es posible y necesario. Y recuerda, la mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, sino por exceso de miedo. Se callan cuando deberían hablar. Retroceden cuando deberían avanzar, esperan garantías que nunca llegarán. Pero tú puedes elegir diferente. Puedes entrenar tu fe para que se vuelva más grande que los monstruos invisibles que intentan paralizarte. La realidad que deseas está al otro lado de tus miedos, y el puente que te lleva hasta ella es la fe activa, la que se mueve, la que insiste, la que decide, que dice, no necesito ver todo el camino, solo necesito dar el siguiente paso. El tercer punto es que la fe necesita un propósito definido para actuar con potencia total. La fe suelta, sin dirección, es como fuego sin leña, quema rápido y se apaga. Pero cuando la fe se une a un propósito claro, la mente se transforma en un mecanismo creativo, disciplinado y prácticamente imparable. Napoleón Hill repetía con frecuencia, nada puede resistirse a una mente que sabe exactamente lo que quiere y cree firmemente que puede conseguirlo. La fe no es solo creer en algo, es creer con tanta intensidad y nitidez que todo a tu alrededor comienza a reorganizarse para hacer real lo que has decidido. Las personas exitosas no se despiertan y simplemente a ver qué pasa. Se despiertan con un plan, con una visión, con un porqué más grande. Y ese propósito se convierte en el imán que atrae los recursos, las conexiones, las ideas y hasta las fuerzas invisibles del universo. Pero antes de que todo esto suceda afuera, el milagro comienza adentro, en la fe aplicada con disciplina al propósito que has elegido vivir. Observa el ejemplo de Walt Disney. Mientras muchos solo veían terrenos baldíos en Florida, él veía un reino mágico de alegría y fantasía. Cuando los bancos lo rechazaron, él persistió. Cuando llamaron a su idea ridícula, él continuó. ¿Por qué? Porque tenía un propósito y, más importante, creía en él con fervor. Su fe no era pasiva. Era un motor que lo hacía escribir planes, dibujar ideas, tocar puertas, reunir personas.
Era la unión del sueño con el trabajo, y esa es una de las claves más poderosas de la creación de la realidad. Fe con dirección, propósito con emoción. Pero ¿cómo descubrir tu propósito? Empieza escuchando lo que te mueve. ¿Qué causas hacen que tu corazón lata más rápido? ¿Qué tipo de problema sientes que naciste para resolver? ¿Qué idea no puedes abandonar, incluso después de años intentando ignorarla? El propósito está en la intersección entre lo que amas hacer, lo que haces bien y lo que puede transformar la vida de los demás. Cuando encuentras eso, la fe gana alas, porque deja de ser solo un deseo personal y se convierte en una fuerza al servicio de algo más grande. Importante recordar, el propósito no necesita ser algo gigantesco a los ojos del mundo, solo necesita ser verdadero a tus ojos. Puede ser crear una empresa, escribir un libro, transformar la vida de tu familia, inspirar a personas con tu ejemplo, ayudar a tu comunidad, ser un educador que despierta lo mejor en los demás. Lo que importa es que sea claro, emocionalmente fuerte y esté alineado con tus valores. Cuando tu fe se ancla en un propósito claro, te vuelves resiliente. Porque cuando lleguen los desafíos, y llegarán, no te preguntarás si debes continuar. Ya lo sabrás. La duda pierde terreno cuando el ¿por qué? Es más grande que los obstáculos. Como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Un propósito definido también guía tus decisiones. No te pierdes en distracciones, no te desvías por caminos fáciles, no aceptas propuestas que te alejen de tu centro. Tu vida se alinea. Y esa coherencia entre fe y propósito genera algo que el mundo percibe: autoridad. No la autoridad de quien impone, sino de quien inspira, porque vive lo que cree. Así que, si quieres que tu fe cree la realidad que deseas, empieza con claridad. Escribe tu propósito, visualízalo todos los días, habla de él, siéntelo, respíralo, hazlo tu norte. Cuando la fe se conecta a un propósito, te conviertes en un canal de realización y todo a tu alrededor empieza a moverse, aunque sea lentamente, en la dirección de tu visión. La realidad no se resiste a la mente de alguien que sabe lo que quiere y cree de verdad que es posible. En cuarto lugar, la fe se fortalece con la repetición intencional. Una disciplina mental capaz de reprogramar tu subconsciente para aceptar lo imposible como inevitable. La mente, por naturaleza, es plástica, se moldea según lo que repites con suficiente emoción. Napoleon Hill llamaba a este proceso autosugestión y lo trataba no como un ritual místico, sino como una herramienta práctica y científica de transformación. Si te dices todos los días con convicción, soy capaz, soy digno, voy a triunfar, y lo dices con intensidad emocional, visualizando el resultado con claridad, entonces tu mente empieza a aceptar esa idea como una orden legítima y empieza a trabajar, incluso sin tu conciencia, para transformar esa creencia en realidad. Pero lo contrario también es cierto, y por eso tantos permanecen atrapados en realidades que detestan, repiten día tras día: esto es demasiado difícil, no sé si soy lo suficientemente bueno, siempre ha sido así para mí. Y sin darse cuenta, están entrenando al cerebro para el fracaso. El cerebro no distingue entre verdad y mentira, solo responde a lo que se repite con emoción. Y aquí está la clave. Puedes plantar dentro de ti la semilla de la realidad que deseas a través de la repetición consciente, dirigida, emocionalmente cargada. Hill recomendaba escribir un propósito claro y repetirlo todos los días, preferiblemente al despertar y antes de dormir, cuando la mente está más receptiva. Pero no basta con leer mecánicamente. Hay que sentir, visualizar, crear imágenes mentales vívidas. Si deseas éxito financiero, no digas solo quiero prosperar. Verte caminando por la casa de tus sueños,
sintiendo la textura de las paredes, escuchando los sonidos del lugar. Verte recibiendo la noticia del logro, abrazando a quienes quieres, celebrando. Mientras más real sea la imagen en tu mente, más fácil será para el subconsciente aceptarlo como destino. Muhammad Ali usaba esto constantemente. Incluso antes de ser campeón mundial, decía en voz alta: «Soy el más grande». Lo decía repetidamente, hasta que su cuerpo, su mente y su espíritu lo creyeron tanto que el mundo entero tuvo que aceptarlo. El resultado se convirtió en ello. Esa es la fuerza de la repetición con fe. Declares lo que aún no es como si ya fuera, y la realidad empieza a responder. Es importante entender que la fe se comporta como un músculo. Si no la ejercitas, se debilita. Si la entrenas diariamente, se fortalece. Y el entrenamiento principal es la repetición. Pero no cualquier repetición. Es aquella acompañada de emoción genuina. Es por eso que las afirmaciones vacías no funcionan. El subconsciente ignora lo que no siente. Necesita ser impactado. Y solo la emoción, sea pasión, alegría, gratitud, rabia positiva, tiene el poder de dejar marcas duraderas en la mente. Empieza hoy. Elige una frase que represente tu objetivo. Escríbela, grábala, repítela, hazlo un ritual. Y cuando surjan las dudas, porque surgirán, habrás creado un contraataque interno automático. La voz de la fe se levantará, ya entrenada, ya musculosa, ya lista. Es como si estuvieras programando un ejército invisible para defender tus sueños contra los ataques del miedo. Otra práctica poderosa es escribir afirmaciones en tiempo presente. Nunca digas voy a ser, sino soy. El subconsciente no entiende el futuro, entiende el ahora. Actúa en el ahora. Y mientras más repitas que algo ya es realidad, más tu cuerpo, tus emociones y tu mente empiezan a actuar como si lo fuera. Y ahí está el milagro oculto. Cuando actúas como si ya lo hubieras conquistado, el mundo empieza a reaccionar como si también creyera. Y por último, no subestimes las pequeñas señales. Cuando empiezas a repetir con fe, empiezan a surgir oportunidades sutiles, intuiciones, conexiones inesperadas, ideas creativas. Esto no es coincidencia, es el universo respondiendo a la nueva frecuencia que empezaste a emitir, y esa frecuencia es el resultado directo de lo que estás plantando diariamente en tu mente. La repetición intencional es escultura mental. Con cada palabra dicha con fe, esculpes una versión más fuerte, más sabia, más exitosa de ti mismo. Y un día, sin que te des cuenta, te convertirás en aquello que tanto has declarado. Y el mundo entonces llamará suerte. Aquello que creaste con disciplina y fe. El quinto y último punto es comprender que la fe se manifiesta con mayor intensidad y poder cuando está conectada a una causa que trasciende el ego. Cuando crees solo por ti mismo, tu fe puede mover pequeños obstáculos. Pero cuando crees por algo más grande, por la transformación de tu familia, por el legado que deseas dejar, por la contribución que quieres ofrecer al mundo, entonces tu fe se vuelve trascendental. No se alimenta solo de voluntad personal, sino de misión. Y la misión, cuando se internaliza, te da fuerzas que nunca imaginaste tener. Napoleón Hill hablaba mucho del poder de un propósito definido, pero más que eso, decía que el propósito más poderoso es aquel que beneficia a otras personas. Porque cuando vives solo para conquistar, puedes acabar agotado. Pero cuando vives para transformar, te alimentas de una fuente inagotable. La fe, en este contexto, deja de ser solo un combustible emocional. Se convierte en un pacto espiritual con algo que necesita existir en el mundo. Piensa en alguien como Martin Luther King Jr. Él no luchaba solo por su carrera o por reconocimiento. Creía profundamente en la justicia. Su discurso más famoso, «Yo tengo un sueño», no era una charla motivacional. Era una declaración de fe pública, valiente, espiritual.
creía en una realidad que aún no existía. Y porque creía tanto, hizo que millones también creyeran. Él no solo movió palabras, movió conciencias, porque su fe era más grande que su dolor, era más alta que las amenazas, más profunda que el miedo a la muerte. Esa es la fuerza de la fe conectada al servicio, a la misión, a la verdad interna que no acepta ser silenciada. Cuando tu fe se vuelve más grande que tú, lo imposible se vuelve común. Obtienes fuerza para continuar cuando los recursos se agotan. Encuentras ideas cuando los caminos se cierran. Atraes aliados cuando antes solo había resistencia. Esto sucede porque la fe verdadera alinea tu frecuencia con el propósito del universo. Y cuando estás en armonía con esa frecuencia, se abren puertas, aparecen personas, surgen soluciones. Pero esto no significa que el camino será fácil. Al contrario, mientras más grande la misión, mayores serán los desafíos, y ahí es donde muchos desisten. Pero quien tiene una fe sostenida por un propósito no desiste, se adapta, cambia de táctica pero no de dirección, porque ya entiende que lo que está construyendo no es solo para sí, es para muchos, y eso transforma hasta el sacrificio en honor. Es como un jardinero que planta un árbol, sabiendo que quizás nunca se sentará a su sombra, pero aún así lo planta, porque sabe que otros algún día se beneficiarán de su fruto. Eso es vivir con propósito. Eso es creer con propósito. Y esa fe deja huellas que trascienden el tiempo. Cuando tu fe está conectada a algo más grande, desarrollas una confianza que no depende de elogios, likes o validaciones externas. Caminas con firmeza porque sabes a dónde vas y por qué vas. Esa claridad te da magnetismo. La gente siente tu convicción y aunque no entiendan tu misión, respetan tu presencia, porque saben que estás comprometido con algo real. Por eso, si quieres activar el verdadero poder de la fe, mira más allá de ti mismo. Pregúntate, ¿quién se verá impactado si tengo éxito? ¿Quién será ayudado si no me rindo? ¿Qué nuevo mundo comienza a existir si cumplo mi misión? Y luego, usa esas respuestas como ancla. En los días difíciles, recuérdalas, reléelas, ora sobre ellas, medita sobre ellas y continúa. Porque la fe, cuando está al servicio de una causa mayor, es indestructible. Y ahora, al final de este recorrido, veamos lo que hemos aprendido juntos. Primero, viste que la fe es una decisión. Comienza cuando eliges creer aunque no haya evidencia. Luego, entendemos que la fe supera el miedo. Y es precisamente ella la que te mueve cuando las piernas quieren parar. Después, hablamos de la importancia de un propósito definido, la dirección clara que transforma la fe en acción poderosa. En cuarto lugar, aprendiste que la repetición intencional moldea tu realidad. Aquello que repites con emoción se convierte en tu identidad. Y por último, descubriste que la fe más fuerte es la que sirve a algo más grande que tú mismo. Porque la fe al servicio del mundo es inagotable. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes dejar que estas palabras pasen como el viento o puedes convertirlas en semillas. Puedes ver, emocionarte y olvidar, o puedes aplicar, persistir y renacer. La realidad que deseas ya existe en potencia. Lo que falta es tu fe activada con acción. Y si este contenido te ha resultado útil, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta, comenta, comparte con alguien que necesita escuchar esto hoy. Suscríbete al canal y continúa en este camino con nosotros, porque la fe, cuando se comparte, multiplica su fuerza, y el mundo necesita más gente que crea de verdad. Vamos juntos a transformar sueños en presencia y presencia en legado.